Saludos, soy Dark, bienvenidos a The Dark Reviews. Vamos con el análisis de esta minifigura no oficial de bloques de construcción de Joel, o Joel, como se le dice más comúnmente, uno de los protagonistas de la saga de The Last of Us. Aquí tenemos la versión de Joel de The Last of Us 2, de la segunda entrega. Por lo tanto, no vamos a tener, y no me parece que sea necesario, que haya sido necesario en todo caso, incluir accesorios más combativos, como ciertas armas de fuego, la mochila, etcétera, etcétera. En su lugar tenemos uno de los elementos más característicos del personaje y que sin duda alguna es algo que lo une de una manera bastante entrañable con la otra protagonista, que de hecho es una de las protagonistas de la segunda entrega, incluso muy por encima de Joel, que sería Ellie. Es decir, lo tenemos aquí con su guitarra. Tenemos una minifigura bastante interesante, sencilla, pero que me parece que cumple bastante bien con su cometido. Y para analizarla más a detalle, pues vamos a comenzar en forma con el propio análisis, empezando por la base, por esta base negra de 4x3, puntos de inserción en la parte central, que sabemos nos va a servir para exhibir la minifigura de una manera más adecuada y también para que guarde el centro de equilibrio. En caso de ser necesario, podemos ver que en la figura de Joel, pues no es necesario. En realidad el peso de la guitarra no representa ningún inconveniente para que la minifigura se mantenga en su sitio con o sin una base, y esto lo tenemos gracias a que en realidad está hueca. Y bueno, ya que vimos que la guitarra está hueca, vamos a ver qué es lo que tiene para ofrecernos este accesorio de entrada. La escultura bastante buena, aunque más sencilla, por ejemplo, que otros instrumentos de cuerda que hayamos visto, puesto que, por ejemplo, el shamisen de Zenitsu tiene esculpidas 3 cuerdas, y aquí no vamos a tener esculpida ninguna cuerda, pero sí las tenemos impresas o aplicadas con pintura, como lo gusten ver ustedes. Podemos ver que no solamente tenemos aplicación de pintura para las cuerdas, sino que vamos a tener desde el sujetador de las mismas, el hueco que vamos a tener en el cuerpo de la guitarra, en la caja de resonancia. Vamos a tener únicamente impresas 4 cuerdas. No me parece que sea algo malo. Creo que esta pequeña libertad artística la podemos perfectamente aceptar, sobre todo considerando el tamaño de este pequeño instrumento. Tenemos definidos cada uno de los trastes y de hecho también tenemos impresa una cejilla con lo que se debe de sujetar, pues con lo que se deben de sujetar las cuerdas a cierta altura o en cierto traste para alcanzar ciertas notas. También vamos a tener la pala, la parte superior de la guitarra, o la última parte del brazo o mástil, la tenemos un poco inclinada, como debe de ser el clavijero, y tenemos también cada una de las clavijas esculpidas, al menos en la parte superior. En la parte inferior no tenemos ningún tipo de escultura, pero sí las tenemos definidas no solamente por aplicación de pigmentos, sino también por escultura en la parte superior. Tal vez la única parte de la cual va a flaquear este instrumento es que no es perfecta la aplicación de pigmento o la impresión de la pintura gris metálico para las clavijas. Está ligeramente desalineada, nada que no se pueda arreglar en realidad con poco de pintura acrílica. Es más que suficiente para corregirlo, pero bueno, no quise modificar de ninguna manera esta minifigura antes de hacerle el correspondiente análisis. Además, sabemos que se trata de una minifigura no oficial, esto lo he dicho en muchos otros videos, y el control de calidad pues no es algo que podamos exigir o esperar que sea demasiado especializado. Aún así, me parece que dentro de todo está bien ejecutada y le queda bastante bien al personaje. Para la minifigura de Joel, si nosotros retiramos la pieza del cabello y la guitarra, en realidad vamos a tener una minifigura con la estructura más básica que crease Lego décadas atrás, y que bueno, actualmente inclusive marcas o productos no oficiales utilizan, puesto que ya también hace varias décadas se perdió la patente del diseño de esta minifigura. Pero bueno, sin entrar en tantos datos técnicos, ¿qué es lo que tenemos ahora? Tenemos aquí una pieza de cabello que me parece que le queda bastante bien, aunque también debo decir que el propio corte o el estilo del peinado es más largo de lo que lo usa Joel en la segunda entrega del juego. Aún así creo que le queda bien. La paleta de colores para la minifigura en general me parece que es adecuada, si bien no tiene el cabello completamente gris Joel en la segunda entrega. Ya se le ven algunas canas.
Creo que considerando el formato no fue una mala decisión, y me parece también que esta pieza de cabello, sin atreverme a decir que es exclusiva para este personaje, creo que tiene un gran valor de reutilidad o reutilización, como gustan decirlo, en otras minifiguras. Pese a que no es necesario, vamos a tener, o yo no lo consideraba necesario, en realidad vamos a tener doble impresión para la cabeza, vamos a tener una expresión neutra, bastante adusta. Me agrada que tengamos líneas de expresión no solamente en los laterales de los ojos, sino también en la frente, y me gusta que estas se encuentren en un color piel más oscuro al color natural del plástico. La barba la vamos a tener completamente gris, aunque con 2 tonalidades de gris. Tenemos algunas aplicaciones de pigmento más oscuro, sobre todo en la parte baja de las mejillas y a la altura del mentón. No hay ningún problema en cuanto a la alineación de los diferentes elementos que componen el rostro. Podemos ver que tanto las líneas de expresión, no solamente las que mencioné, también en el entrecejo, las propias cejas, los ojos, la boca y la barba están perfectamente alineados, lo cual nos permite exhibir la figura de una manera bastante adecuada. Y vamos a tener también un rostro combativo, porque el hecho de que no incluya ningún arma esta minifigura, porque en su contexto en el segundo juego, pues él ya no se encuentra combatiendo como tal contra ningún fúngico infectado, como les gustan decir, o bueno, contra también bastantes grupos de enemigos humanos. Eso ya le tocará o les tocará en diferentes etapas del juego, tanto a Ellie como a Abby. Pues no es necesario, pero se las podemos incluir o podemos tomarlas de algunas otras figuras, algunas piezas sobrantes que tengamos, y en ese caso pues utilizar este rostro más combativo, que si bien va a conservar los mismos elementos del rostro anterior, sí podemos ver que tiene una expresión mucho más iracunda. Vamos a ver la boca entreabierta, es decir, únicamente tenemos exposición de los dientes, no está abriendo la boca como tal, solamente los labios, y podemos ver también que tiene el ceño fruncido. Lo mismo, la posición de las líneas de expresión para la frente de estas arrugas pues también cambia, considerando, insisto, que se trata, aunque del mismo personaje, de una expresión y para un contexto completamente diferentes. Si tuviera que decir si esta es una figura buena, regular o mala, definitivamente me parece que es una buena figura. Y continuando con el análisis, ya estaba a punto de armarla, pero nos falta la minifigura como tal. ¿Dónde vamos a tener impresiones? Vamos a tener impresiones en la parte frontal, en la parte trasera y también en los laterales. De hecho, vamos a tener también en los laterales del torso, pero siguiendo un orden. Desde la parte inferior podemos ver impresiones de color marrón en 2 tonalidades, tanto para la suela y para la propia estructura del calzado que utiliza Joel. No vamos a tener ninguna impresión en la parte superior de los pies, lo cual no es muy común en estas minifiguras. Sí hemos visto algunas aquí en el canal que tienen impresiones en la parte superior, pero no es que sea una constante en figuras tanto oficiales como no oficiales. Pero lo que sí me agrada es que tenemos líneas negras que van a delimitar tanto el diseño de la suela como del propio estilo del calzado que utiliza. Y también vamos a tenerlas a lo largo de los pantalones, tanto en la parte frontal como en la parte lateral, para simular el propio movimiento o la caída que pueda tener la tela. De hecho, esto también va a estar presente en la parte trasera de las piernas y un poco en la parte pélvica. Sabemos que es esta T que va a anclar tanto las piernas como el torso. De hecho, hablando de la parte pélvica, en la zona superior, que es esta barra horizontal, que en realidad es la que contiene los puntos de anclaje, vamos a ver nosotros que tenemos impresa la parte inferior de la chamarra o de la chaqueta que está utilizando Joel. En la parte trasera y en los laterales vamos a tener el mismo diseño, o la continuación, mejor dicho, del mismo diseño. Y podemos ver en el torso, que tanto torso como manos son cafés o marrones como color base, que vamos a tener aplicado pigmento, no solamente negro para definir la forma o el diseño de la misma, sino también pigmento marrón un poco más oscuro para darle un poco de profundidad a los bolsillos o a distintas partes de la propia prenda de vestir, y darle un poco más de profundidad, y que, si es que cabe en este tipo de minifiguras, que independientemente de la franquicia se van a ver un poco más caricaturizadas, pues tenga un poco más de realismo. Inclusive el cuello para la camisa, que aquí tenemos pigmento azul y pigmento negro para definir los botones, y el cuello tenemos cierta disparidad
mostrando que no es tan prolijo el aspecto de Joel, nunca lo fue en ninguno de los dos juegos, pero bueno, al menos está bien abotonada la camisa. Para la parte trasera es mucho más simple la impresión, pero sí vamos a tener variación de tonos para el cuello de la propia chaqueta o chamarra. Tenemos aplicación de pigmento negro y para las costuras y un poco de arrugas para la caída de la tela, pues pigmento marrón más oscuro que el que teníamos o que el que tenemos como base. Lo mismo va a suceder con los brazos. En los brazos no hay aplicación de pigmento negro, pero sí hay aplicación de pigmento marrón que, insisto, le va a dar un poco más de profundidad al aspecto de la minifigura. Y ahora sí, con esto estamos terminando el análisis de esta versión de bloques de construcción de Joel, uno de los personajes más queridos de la franquicia, que tuvo un deceso bastante lamentable, y debo decir que fue un momento bastante crudo y trágico en la propia franquicia por lo que representa él para Ellie, pero lo podemos inmortalizar no solamente jugando cualquiera de las dos entregas cuando nosotros querramos, sino también en esta minifigura no oficial, que aunque sea una minifigura no oficial, definitivamente se ve bastante bien en una colección de minifiguras de videojuegos, bien de la propia franquicia o independientemente de la franquicia, de minifiguras de este estilo. Hasta aquí el análisis de esta minifigura, espero que les haya gustado, ya saben lo de siempre, suscríbanse, compartan, comenten, activen la campanita, si esto les gustó dejen su like, en la parte de abajo links de apoyo alternativo para este espacio como PayPal y Ko-fi. Sin nada más que decir, les deseo un excelente día, tarde, noche. Yo soy Dark, esto fue The Dark Reviews y se amanezco vivo, nos vemos en la próxima, chao.